Normalmente se suele venir sobre mediados de marzo en esta zona, porque la ribera son 15 días antes o así, y sobre el 15 de marzo al 20 se coloca el plástico y se empieza a recoger finales de marzo, primeros de abril. El espárrago se recoge pues, con esto que es le llaman gubia, y coges y pues, vienen a la noche los andaluces, escarban un poco y a la cesta y vas otra vez un poco así hasta donde esté el siguiente y así, que esto lo normal, ahora estamos terminando, pero lo normal es de noche con un foco minero. Así nunca sale el espárrago la punta amoratada, sino esta parte, si hubiese puesto morada de ayer a hoy, de un día a otro, se hubiese puesto morada. Se hace de noche porque para el plástico, para los recogedores y eso la temperatura es mejor, el espárrago guarda mucho mejor sus propiedades, porque si no de día pues es mucha cantidad de agua lo que tiene y se quedaría lacio. Por lo que mejor es por la cantidad entre la noche y el día, el cambio de temperatura, y aquí cerca del Ebro yo creo que es mucho por eso. El contraste del día y la noche y el tipo de la tierra, yo creo que es mucho. Lo que es toda la vega del Ebro, toda zona de Tierra Estella, cualquier zona de Navarra cerca de algún río, me da igual larga vega que Ebro o lo que sea, algo tiene la tierra y el ambiente que es lo que le hace que sea mejor que los demás. Antiguamente había un montón de kilos y ahora pues empezamos con 3 hace unos años y estos años se está apostando más por ello, pues unos 4 y pico, depende. ¿4 y pico qué? Millones de kilos. Salen de un día para otro, de estos que he cortado, cortas uno y ya empieza a germinar otro. Un día, depende de las condiciones del tiempo, pero un día más o menos. Este año la temporada va a ser larga, pero de cantidad ahí andamos. Ahí andamos, todavía nos quedan 15 o 20 días, pues a ver lo que pasa. Igual es una campaña, vamos a decir, mediana. Calidad bastante bien, sí, porque todos los días al hacer frío, pues la ternura no la pierde, está más tierna. Lo principal es la etiqueta. Pues si empiezas a leer letras, aquí es donde no lo ves si sea una letra o una lata de importación, pues aquí pondría procedente de Perú, pero ya ves en qué tamaño de letras. Así no es el caso, así es pues de aquí. Lo principal es la contraetiqueta, que esté numerada, que una conservera que lo haga, esto es lo que lo hace diferenciar. Que hay veces que no hay ni diferencia en precio. Lo que pasa es que pues, hay muchas marcas que dan a engaño. Normalmente los nombres intentan hacer afluencia a algo que parece que es de aquí y no es de aquí, solo es el nombre. Este es uno de primera calidad por la punta cerrada, el grosor, recto. Luego este ya empieza a ser segunda, o sea, ya lo hemos seleccionado como segunda por el color de la punta, porque tú luego en la lata lo encontrarías amoratado, ya eso es segunda calidad. Sería bueno, pero... Y luego ya, estos pues son muy buenos igual, lo que pasa es que son más trabajosos, que esto ya es segunda calidad, que se hace normalmente o yema o se hace... Pero el bueno es igual, más delgadico. Esta es más o menos la diferencia de unos a otros. Estos serían segunda y esto sería primera. Siempre una tercera parte más o menos vale la segunda calidad que la primera. Lo que calibramos en el consejo es, este sería segunda,
tendría 12 milímetros más o menos, y este ya sería, de aquí para arriba sería primera, pero lo que normalmente se certifica para primera es este, que ya es un 16, un 18, un 19 y ya 20 más, que este sea un 22, 24. Lo que es lo normal, pues lo normal de un espárrago ya es estos tres. Estos ya hay menos. Normalmente esto sale un 75% de la producción y esto el 25% restante.